Bueno, en la fotoquímica alrededor del mundo, trataremos em, de ver cronológicamente lo que ha sido mi trayectoria y las cosas que con la ayuda y colaboración de muchos argentinos y de muchos otros países hemos logrado hacer, digamos así. Los comienzos. Hice, como se dijo, recibí mi diploma aquí de la mano de Jean Biaggi, a quien se ve poco, y Manuel Sadowski, por cierto, y Julio Simón, que era una figura importante en ese momento, en 1963. Y en ese mismo año entré al grupo dirigido por Eduardo Lisi y Juan Grotebol a hacer la tesis doctoral. Les muestro acá estos dibujos, primero porque son los dibujos hechos a mano por nosotros en nuestra tesis, pero también porque reflejan, justamente nosotros soplábamos las líneas de vacío y así es, tenían una enorme cantidad de mercurio y con estas líneas de vacío pudimos avanzar en el estudio de reacciones fotoquímicas buscando fuentes de radicales libres que en ese momento era importante determinar. Em, Aquí tenemos una cubeta de reacción interesante con cámaras para tener soluciones que actuaran como filtros de luz porque no nos era posible tener filtros ópticos, teníamos muy poco instrumental. Esta es la única foto, es la foto de mi casamiento con Alberto Villa en el año 64, pero es la única foto que existe del grupo de fotoquímica, donde lo vemos a Carlos Previtali acá, Eduardo Lisi, Juan Grotebol, acá estoy yo, mi marido, Alberto Villa, acá está Miguel Neumann y Miguel Rubinstein. Eh, Quiero mostrarles dos fotos que son bastante graciosas. Una es en el campamento químico en el lago Futalaufken, noten el cuchillo que llevaba en la cintura. Y el otro es una caricatura que me hizo una amiga cuando recibí el diploma de licenciatura con zapatos de montaña, un banquito, porque siempre fui bajita, y el banco del laboratorio. Bueno, y llegó la noche de los bastones largos, el 29 de julio del 66. Aquí tenemos una de las tantas fotos. Todas las fotos están en internet y son conocidas. La que está primera aquí es Anita Lasmanovich, que era estudiante de matemáticas. Eh, y lo que ocurrió luego de esa noche y todos los problemas políticos y la golpiza, etcétera, es que hubo 1.400 renunciantes en la Universidad de Buenos Aires, el 75% de la Facultad de Ciencias Exactas, que había una gran cantidad de dedicación exclusiva, el 87% del departamento de química inorgánica, analítica y química física, el 100% del departamento de cálculo, y varios grupos de investigación fueron a Chile, entre ellos el nuestro, cerca de 100 investigadores a Venezuela, 15 a Perú, varios a Brasil. Hemos hecho un trabajo de investigación sobre esto que se ha publicado en la revista del programa de historia de la facultad y también en uno de los capítulos del libro UBA 200 que aparece o aparecerá en estos días editado por Eudeva. Aquí tenemos una foto en Farellones de 6 doctorandos que nos fuimos a Chile, Celia Puglisi, Erwin Baumgartner, yo misma, Ana Crivelli, que era la esposa en ese momento de Juan Costamaña. La foto la sacó Alberto Villa, y por eso no está. Eh, y entonces estuvimos en Chile, luego de lo cual nos fuimos a Penn State University a hacer un postdoctorado con mis dos hijas, con nuestras dos hijas, esta es Paula y Carolina, nacidas respectivamente en el 68 y 69. Y acá está Paula con nuestra niñera chilena que nos ayudaba y que sin ella yo no hubiera podido trabajar.
Magdalena. Este es Julian Heikkinen, y con él hice trabajos en contaminación ambiental, algunas cosas interesantes en ozono, fotoquímica de ozono y de los óxidos de azufre y de nitrógeno. En el 72 fui a la Universidad de Río Cuarto, creamos la universidad realmente, el Departamento de Química y Física, con Carlos Previtali, Nita Silver, Ernesto Silver, Miguel Neumann, Tito Escayano y muchos otros. Tenía una estructura departamental, se designaban los profesores por concursos, había dedicación exclusiva, nuevos planes de estudios, una excelente financiación, excelentes estudiantes, todo estaba por planificar y realizar. Les muestro una interesante foto. Esta es la foto de nuestros hijos, solo los hijos de estas personas nombradas acá y ningún otro chico. Era el cumpleaños de una de las hijas de Previtalia. Acá están mis hijas, los hijos de Scaiano, el hijo de Nita, los hijos de Mito Neumann, hijo e hija, y las dos nenas de Previtali. Pero en septiembre-diciembre del 74 se deteriora la situación política y amenazada por la AAA viajé a Estados Unidos con las hijas. Scaiano se fue a Canadá, Neumann a Brasil, Ernesto Silver fue muerto en prisión en agosto del 76, un poco después. Y fui durante un tiempo a Edmonton, no vamos a relatar en detalle. Y como digo por acá, ya en Río Cuarto comenzamos a pensar en trabajar acerca de algún tema que estuviera cercano a la agronomía, a la producción agropecuaria, digámoslo así, en Río Cuarto, y comenzamos. Como ustedes saben, esta es la radiación solar que llega a la Tierra. Por debajo de 200, de 300, está cortada por el ozono que rodea la Tierra. Esta es la radiación que llega y las plantas han desarrollado fotosensores, o mejor dicho, los fotosensores se fueron desarrollando a medida que evoluciona el mundo biológico. Y hoy sabemos que tenemos los fitocromos en plural en la zona del rojo y rojo lejano, los criptocromos y las fototropinas en la zona del azul y el VR8 que se ha descubierto hace muy pocos años en la zona del ultravioleta. Y también es interesante ver que si bien la radiación solar es esta la que llega a la superficie terrestre, las hojas verdes, la canopy de vegetación, filtra mucho ciertas longitudes de onda, de modo que por debajo de las zonas verdes hay un tipo de radiación diferente que por encima, y es lo que hace que funcionen como funcionan algunos de estos fotosensores, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante. Cuando llegué al Instituto Max Planck, que se llamaba de radiación química en aquella época, en el año 76, le planteé a Kurt Schaffner, un suizo que recién hacía menos de un mes que estaba designado como director en el instituto, que uno de los proyectos que podíamos afrontar era trabajar sobre fitocromo. El fitocromo había sido descubierto en el 59, se sabía muy poco, se sabía que era un pigmento fotocrómico, o sea que tiene dos formas interconvertibles por distintas longitudes de onda, se sabía cuál era el cromóforo, una estructura de tetrapirrol de cadena abierta, pero no se sabía acerca de la proteína. Se sabía que tenía un cromo unido covalentemente por un tioéter, se conocían los primeros 11 aminoácidos y había algún estudio de transientes. Se sabía que tenía muy bajo rendimiento cuántico, pero había
En Mulheim comenzamos a trabajar con los simplificar. Simplifiquemos todo y estudiemos el tetrapirrol. Y olvidemos la aproximadamente posible de Alfred Holzbach y aprendimos que los Doc- tetrapirroles tienen una Doctora, gran flexibilidad. Sí, perdón. disculpe, está teniendo, hay unos pequeños problemitas con su internet y se cortó durante la transmisión en varias oportunidades durante esta diapositiva. Sí, bueno, vuelvo para Ahora atrás. se estabilizó aparentemente. Bueno, Disculpe que le corte. no, perdón, está bien. Bueno, solo en esto, si se ve la diapositiva, hicimos los estudios de los bilatrienos y de biladienos, o sea, bilirrubina, para el año 83, un review. Lo fundamental es que descubrimos que estos tetrapirroles de cadena abierta tienen una gran flexibilidad y pudimos apreciar cómo es posible cambiar entre los distintos em, confórmeros en solución. Y comenzamos a hacer estudios espectroscópicos de fitocromo de variable proveniencia. Nosotros no podíamos obtenerlos, no sabíamos cómo, en ese momento era muy difícil y las primeras muestras las obtuvimos de la Universidad de Wageningen, del profesor Sprüt, que había sido el jefe de Rodolfo Sánchez, un argentino que ya está retirado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, que está escribiendo su reseña para las reseñas de ciencia e investigación. Eh, ¿Qué aprendimos acerca de algunas cosas que aprendimos? Una de las cosas importantes que aprendimos estudiando la fluorescencia es que no, estos tetrapirroles de cadena abierta no cumplían una excepción de la regla de que para los fotoquímicos siempre presentes, longitud de onda, siempre, con muy pocas excepciones, siempre el compuesto baja desde sus estados muy activados que alcanza por absorción de radiación a distintas longitudes de onda, baja hasta el primer estado excitado y de ahí emite luz o reacciona. Y esa es la regla de Calla. Y había habido publicaciones diciendo que en estos compuestos no se cumplía. Nosotros, luego de varios estudios, que desde el 78, el 82 y luego más adelante con un argentino que fue al grupo de Holzberg, comprobamos que eso se debía a una impureza. O sea que la emisión en el azul que acá se ve, esta es la excitación, que coincide con la absorción, esta es la emisión normal, y que esta anormal en el azul se da a una impureza, pero no una impureza porque estaba mal purificado, sino porque en el agua o aún en metanol hay una adición, hay una reacción química con este centro, una reacción que reduce este doble enlace y lo transforma en un estilo de bilirrubina y emite en esa zona, tanto con la biliverdina como con el fitocromo. Esto tiene muchas consecuencias también biológicas, porque hoy sabemos que hay fitocromos donde también hay una reacción de un aminoácido en este centro. Bueno, pasemos rápidamente a los temas. Aquí quiero mostrarles la primera reunión que hizo el grupo de Schaffner, el director el que mencioné, en un castillo que descendientes de las dinastías reales del reino de Bavaria, hoy día la provincia de Baviera en Alemania, le regaló un descendiente este castillo a la Sociedad Max Planck y ahora se hacen mítines científicos. Nosotros fuimos en el año 80. Este es el grupo dentro de la Sociedad Max Planck de Schaffner. Obsérvese que soy la única mujer. Y estos son dos investigadores, Hugo Scheer y Wolfgang Rudiger, que ya trabajaban en
ciertos aspectos de fitocromo en la Universidad de Múnich. La reunión fue de una semana para discutir líneas de investigación, pero se estableció un simposio que sigue hasta el día de hoy, que se hace en ese castillo cada 2 años y que reúne a espectroscopistas y biólogos para discutir problemas de receptor. Entonces Hans Kuhn fue en realidad el que consiguió el trabajo para mí, porque cuando yo estaba en Canadá le escribí a él preguntando si conocía que se necesitaran fotoquímicos en Europa. Y él me recomendó al que estaba por ser director del instituto, Kurt Schaffner. Bien, estas son anécdotas del pasado. En el año 81 comenzamos a trabajar con lo que se llama, lo que nosotros llamamos Laser Induced Optoacoustic Spectroscopy, que consiste en lo siguiente: tenemos una muestra en una cubeta, como vemos acá, y acá hay un detector piezoeléctrico que puede detectar, o sea, que transforma en electricidad un golpe. O sea, la onda acústica es un golpe y la transforma en una señal eléctrica. Cuando el láser excita la muestra, y hay una absorción de ese láser, se produce una absorción, un estado excitado, y ese estado excitado pierde su calor y ese calor en una solución líquida, acuosa para nosotros, se transforma en una onda acústica que viaja hasta el detector. El detector es este es el detector que lo hicimos siguiendo los lineamientos de Patel, que era vicepresidente de Bell Labs, de paso el inventor del láser de CO2, y había publicado este trabajo, y copiamos este diseño. Este es el elemento piezoeléctrico dentro de un cilindro metálico, etc. Entonces, esos pulsos acústicos que vienen después del pulso de láser se detectan y se ven como una señal eléctrica. El primer trabajo que hicimos fue precisamente con el dimetilester de la biliverdina, y observamos que devuelve el 100% de la luz absorbida como calor, con bajo rendimiento de fluorescencia, obviamente reflejando la gran flexibilidad de la cadena. O sea, 10 años, casi 10 años después, publicamos un review sobre esta técnica y muchos desarrollos de la técnica, que es muy citado en la literatura, junto con Heibel, un postdoc de Estados Unidos. ¿Por qué nos interesan las técnicas fototérmicas? Cuando uno excita una molécula desde el estado fundamental en un estado excitado, esa energía que le hemos dado a la molécula puede desactivarse por fluorescencia, o sea, emisión de luz, por productos, por ejemplo, por la formación de un estado triplete, o por pérdida de esa energía como calor. Y ese calor se puede detectar por fotoacústica, que es lo que describí antes, por lente térmica, que significa detectar los cambios en el índice de refracción de la solución. La fotoacústica convencional no utiliza láseres, sino que utiliza pulsos de luz de una lámpara cuya amplitud es modulada, o por la optoacústica inducida por láseres, y tendremos una señal. Para intensidades de luces bajas, si tenemos un conjunto de moléculas que absorben, por conservación de la materia, el número de moléculas que fluorescen más los que dan calor más las que producen productos tiene que ser igual al número de moléculas que han absorbido. La definición de rendimiento cuántico es, por ejemplo, el rendimiento cuántico de fluorescencia es el cociente entre este número de moléculas fotones emitidos dividido el número de fotones que se han absorbido. Los fotorreceptores biológicos, como los fitocromos, las rodopsinas, las proteínas sensoras en bacterias, etc.,
tienen un rendimiento de producción de productos muy bajo y de fluorescencia también muy bajo, de modo que gran parte de la energía de luz absorbida se devuelve al medio como calor, y esto es lo que nosotros queríamos medir. Pero además hemos descubierto que se puede obtener información de cambios estructurales que también dan lugar a una onda acústica y que son producidos por la absorción de la luz. Bueno, siguiendo con nuestro viaje cronológico, en el año 1982 tuvimos el primer encuentro latinoamericano de fotoquímica en Santiago de Chile. Y aquí vemos a tres de los actores que ya hemos visto antes, con los que hicimos la tesis, dos de ellos. Tito Scaiano es un poquito menor que nosotros y vino a Chile después un año después que nosotros. Estábamos los tres juntos en Río Cuarto y los tres nos fuimos. Acá está nuestro jefe, Eduardo Lisi, Elsa Buin, y este fue el primer ELAFOT. Esta foto fue tomada por un fotoquímico muy famoso, por Jack Calvert, que también asistió. Este encuentro fue organizado por Eduardo y desde entonces en el 89 se realizó la segunda, pero luego se realizan cada 2 años y se intercalan cada 5 años con una reunión que la Inter-American Photochemical Society realiza en Sudamérica. Algo hemos escrito sobre la historia hasta el 2005, y yo he escrito alguna otra cosa posterior. María Victoria Encinas es una colaboradora chilena del grupo de Eduardo, que hasta ahora está con él. En 1983 entré a la Comisión de Fotoquímica de UPAC, como relató Miriam, y he tenido la suerte de tener muchas colaboraciones y producir a través de las llamadas task forces con muchos contribuyentes de muchos países varios documentos importantes, interesantes, que se han publicado en Pure and Applied Chemistry. Uno sobre actinómetros, que tiene más de 800 citas en Scholar Google. La tercera versión del glosario. Invito a todos los que puedan y quieran corregirlo y proponer cambios. Ha habido un proyecto dirigido por Enrique San Román y Fred Brouwer sobre estándares de fotoluminiscencia y se han producido muchos trabajos, entre ellos este del propio Brouwer que tiene 1500 citas, y un glosario en términos de fotocatálisis y radiation catálisis en el cual Marta Litter de Argentina tuvo una gran intervención. ¿Por qué nos interesa hacer acuerdos en el uso de términos en nomenclatura? Ya lo dijo Lavoisier en una libre traducción que hice. Dice, como son las palabras las que preservan y transmiten las ideas, se concluye que no es posible perfeccionar el lenguaje sin mejorar la ciencia, ni perfeccionar la ciencia sin mejorar el lenguaje, de modo que los invito a incorporarse a estas cosas que hace IUPAC. Parecen muy aburridas, pero permiten conocer las ideas y las ideas de mucha gente a través del mundo. En Argentina, luego de la recuperación de la democracia en 1983, comencé varias actividades. Una de ellas fue que dirigí la tesis de Jorge Tocho en el CIOP, en La Plata. Con Jorge Tocho codirigí la tesis de Gabriel Vilmes en el CIOP sobre aspectos de ciertas cianinas que se usan en espectroscopía láser para distintas funciones. Publicamos 2 interesantes trabajos. Gabriel Vilmes luego vino como postdoctorado a Alemania en nuestro grupo. Acá estamos en un congreso en Heidelberg. Y él mismo perfeccionó mucho la técnica y se explicaron algunas propiedades técnicamente importantes de las cianinas.
Luego vino Norman Andino García, le decimos Andy, fue el primer postdoc argentino en nuestro grupo, había hecho la tesis con Previtali en Río Cuarto, con él trabajamos en lente térmica y les voy a explicar muy brevemente en qué consiste. Cuando uno excita, por ejemplo, antraceno en benceno, en presencia de oxígeno, se ve un decamiento muy lento y la señal tarda y no llega a cero. La conclusión es que bueno, no puse el mecanismo, pero se produce en estado triplete del antraceno, que ha sido excitado a 366 nanómetros, que es interceptado por el oxígeno y se produce oxígeno singulete molecular, que está acá, y lo que estamos viendo es el decaimiento y la energía que queda guardada en el oxígeno singulete, que en el benceno vive largamente, tiene larga vida. Eh, Esto se llama Time Result Thermal Lensing, y con Andy hicimos esto y hicimos varias cosas. Quisiera recalcar que cuando Andy García volvió a Río Cuarto, desarrolló, además de muchísimos trabajos en problemas de fotooxidación y de del rol de oxígeno singlete, un trabajo de construcción de grupos de trabajo en el sur, en la Patagonia, en particular en Comodoro Rivadavia. También Daniel Mártir y Sonia Bertolotti vinieron a Mulheim. Mulheim está abreviado como MH. Y trabajaron luego y en sus carreras mucho en fotooxidaciones, en oxidaciones con oxígeno singlete. En 1985 se hizo un congreso, el primer congreso argentino de físico-química en democracia, digamos, en Río Cuarto, organizado por Previtali, que acá está Héctor Gesponer y yo misma. Y aquí están Miguel Blesa y Roberto Fernández Prini. Miguel me dijo hace poco qué jóvenes que éramos, y éramos todos mucho más jóvenes. Y lo interesante es que, bueno, acá lo tenemos a Roberto jugando un partido de truco. Es que en ese momento conversamos mucho y se pidió un subsidio a la Oficina Alemana de Cooperación Técnica para el Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física en Buenos Aires. Carlos Aveledo, que era presidente de CONICET, lo gestionó por Cancillería porque los proyectos de cooperación con la GTZ son de gobierno a gobierno. Y tuve la suerte de, ya veremos, de poder evaluar ese proyecto. Pedro Aramendía vino a Alemania, este era mi grupo en ese momento, este es Santi Nonel, que algunos de ustedes deben conocer, es catalán, estaba haciendo la tesis con nosotros, y Josefina Abruj, que se incorporó al grupo de Buenos Aires, estaba en una visita corta, no voy a hablar de los demás, acá está Pedro. ¿Qué trabajó Pedro en particular en los porficenos? Los porficenos son isómeros de las porfirinas, como ustedes ven, aquí hay 2 carbonos y acá no hay ninguno. Y son interesantes compuestos como segunda generación de fotosensibilizadores biológicos. También hizo Pedro algunos trabajos sobre fitocromo que veremos después. En 1985, junto con, o sea, apoyando a Enrique y a Lelia, se creó el grupo de fotoquímica en el departamento, que todavía no era Inquimae, fue Inquimae, o se hizo el Inquimae bastante después. Esta foto es 1989, Pedro ya estaba de vuelta en la Argentina, y como decía, y en ese momento hicimos un proyecto que fue apoyado por la Fundación Volkswagen, de phthalocianinas solubles en medio acuoso como posibles fotosensibilizadores. Acá está Gabriela Lagorio, que hoy es profesora en Buenos Aires, y también Martín Negri. Y bueno, Lelia nos ha dejado este año y Enrique ya hace 2 años. Pero por suerte, bueno, Gabriela sigue dirigiendo el grupo.
En 1988, con una misión evaluadora desde Alemania, tuve la suerte de ir y se otorgó un subsidio, como dije, institucional de 4,6 millones de marcos alemanes para equipamiento y viajes para 5 grupos, entre ellos el de fotoquímica. Y el primer trabajo publicado por el grupo fue sobre justamente producción de oxígeno singlete molecular con una phthalocianina tetracarboxilada. Luego Enrique siguió con una línea de investigación muy importante en fotoquímica en fase sólida y Lelia más en la parte de fotosensitización. Y como ustedes saben, Pedro es el director del CBION. Tuvimos muchos proyectos con Buenos Aires. Uno de ellos súper interesante es sobre la combinación del LIOAS, como le decimos, con emisión en el infrarrojo cercano. Y Martín Negri hizo su tesis con muy poco equipamiento, no había equipamiento en ese momento, utilizando un láser continuo, era un láser de helio-neón, y excitando y simplemente viendo cómo se desvía el haz. Acá hay un fotodiodo y un pequeño agujerito. Cómo se desvía el haz cuando algo se excita y produce calor y un cambio entonces en el índice de refracción. Esta es lente térmica de estado estacionario y se pueden determinar fácilmente rendimientos cuánticos de fluorescencia absolutos de compuestos que emiten en el infrarrojo cercano y que no puede verse esa emisión en los fotomultiplicadores comunes que no son sensibles en esta zona espectral. Esto es el momento de la rendición de tesis de Gabriela y de Martín. Como dice mi amigo Tito Escayano, yo estoy en el medio siempre, pero no siempre. Y Lisi había venido como miembro del jurado, esta es Josefina, y también Jorge Tocho, eran miembros del jurado. En este trabajo también colaboró Santi Nonel, que estaba haciendo su tesis en Alemania y que fabricó un espectrómetro para ver el espectro de emisión del oxígeno singlete punto a punto. No me voy a detener, pero fue un interesante trabajo. Fue el segundo en el mundo en hacer este tipo de medidas. Volvamos al fitocromo. El fitocromo regula varios fenómenos. Como ya se vio, alguien o Teófrastos de Eresos lo observó en el año 380 a.C., que los pinos que crecen a la sombra alcanzan grandes alturas, pero la calidad de su madera es mala, mientras que los pinos en lugares soleados son necesariamente bajos, pero tienen un grano apretado y son más fuertes que los otros. Este comportamiento frente a la luz está regulado por el pigmento vegetal fitocromo. Como vimos antes, esta es la luz que llega, esta es la luz que atraviesa la canopy de las plantas y esta es la forma en que crece una plantita de Arabidopsis cuando está en plena luz o cuando está debajo de las otras plantas. O sea, esto es un comportamiento, este es otro o similar comportamiento. Las plantas buscan la luz y por lo tanto cuando están sombreadas crecen más largas. Y eso se llama shade avoidance, evitar la sombra. Por ejemplo, las plantas de maíz se alejan de sus vecinas y este es un fenómeno regulado por fitocromo, lo cual, o sea, tiene una importancia en la agricultura. En las plantas hoy sabemos que hay 5 fitocromos, tienen distintas funciones, tienen el mismo cromóforo, difieren en la proteína. Jorge Casal en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires y en el Instituto Leloir ha hecho trabajos muy importantes en este tema de la shade avoidance, del evitar la sombra. En particular, nosotros, junto con Jorge, codirigimos la tesis de Julieta en nuestro instituto, que fue defendida en el 2006.
junto con Wolfgang Gertner, que es un colega con el que compartimos muchos años de trabajo en Alemania. Otro de los fenómenos que regula el fitocromo es la germinación. Aquí tenemos plantitas de avena crecidas en la oscuridad o en la luz, o arvejas, y la típica papa en el sótano que crece larga, etiolada, y a la luz del día crece normal. Bueno, ¿qué hicimos nosotros en Mulheim con el fitocromo? Este es el espectro del PR, este es el de PFR, puede ir entre las dos formas infinitas veces. Nosotros llegamos a contar 50.000 veces sin que haya ninguna pérdida del fitocromo extraído, sin que haya pérdida en los espectros de absorción. El rendimiento cuántico, como dije antes, de isomerización acá es muy bajo. Y lo extraíamos desde luego de que Sprout nos daba las muestras. En el 1982 comenzamos a extraer fitocromo. Es un procedimiento tedioso, hay que crecer las plantitas, estas están crecidas en la oscuridad durante 4 días, estas son normales, luego se mueren, hay que recogerlas en este estado, en total oscuridad, extraerlas y hacer pasar el extracto por distintas columnas cromatográficas. Hay que hacerlas crecer en 100% de humedad y 28 grados centígrados, lo cual no es fácil. Logramos hacerlo debajo de la curtiembre del cuñado de Schaffner, el director del instituto, en circunstancias bastante graciosas. Comenzamos a trabajar, hicimos muchas cosas con este fitocromo extraído. Por ejemplo, determinamos que el rendimiento cuántico de fluorescencia es muy bajo, etc. Y Pedro hizo un trabajo importante en soluciones con agua y con agua deuterada para analizar cuál es el rol de los protones o del intercambio protónico en la fototransformación entre estas dos formas, que, como veremos, transcurre por varios intermediarios. Aquí hago un resumen de muchos de los trabajos que hicimos. Thomas Gensch, que es un estudiante alemán que trabajó en nuestro laboratorio, determinó que hay un equilibrio termocrómico entre dos formas en el estado fundamental del fitocromo. Cuando uno excita con luz, acá hay un fotoequilibrio nuevamente. Y como ustedes ven, en etapas de microsegundos, milisegundos, hasta casi hasta llegar aquí ya son 3 segundos, etcétera, se hace la transformación completa. Y son dos caminos, por eso los decaimientos son siempre multiexponenciales. Y en un trabajo muy interesante e importante, Peter Hildebrand, que es experto en Raman resonante, determinó cuáles son los ángulos en este tetrapirrol que giran en el proceso de transformación de PR a PFR y a la vuelta, o sea, de PR a PFR y de PFR a PR, que es otro camino. Y esto lo hizo utilizando Raman resonante, pero utilizando también cromóforos, ficocianobilina y biliverdina, que habían sido sustituidos isotópicamente en el grupo de Wolfgang Gertner, porque si no, uno no puede identificar cuáles son los ángulos que se están moviendo. O sea que esto es un trabajo de muchas competencias, de química orgánica, de espectroscopías, de física, etcétera. Y también de cálculo, naturalmente. El primer trabajo en resonancia Raman de fitocromo fue en el grupo de Peter, que después es profesor en Berlín, en 1995. Luego Daniel Murgida trabajó con Peter en Mulheim y también después se fue a Lisboa con Peter. Y Andrea Mroginski, que es otra argentina, que hizo su tesis en nuestro instituto,
y que ahora es también profesora en Berlín y que sigue con estos trabajos hasta el año 2021. Esto es súper importante y se ha hecho con distintos fitocromos de distinta proveniencia y este trabajo último es muy importante en cuanto a determinar cuál es el rol de los protones, de las protonaciones, etcétera. Para los que trabajan en proteínas y que hoy están acostumbrados a la cristalización de fitocromo es un trabajo muy difícil y recién en el año 2020, yo me retiré en el 2007 formalmente, recién en el 2020 se logró la cristalización del fitocromo de plantas, o sea, es muy reciente. Sí, con la participación de Peter Hildebrand y John Hughes, esta es una publicación en Nature, sí había habido una cristalización de un fitocromo de bacterias, pero no hace tanto tampoco, solo en el 2005. Aquí vemos, es una estructura muy compleja, es un dímero muy grande, aquí están los cromóforos y esta es la estructura de la proteína. Aquí se ve desde arriba, aquí desde costado. No es un trabajo nuestro, pero solo quería señalar, de paso es de soja, esta es la soja, el fitocromo A, que es el fitocromo que se desarrolla, que hay en las plantas crecidas en la oscuridad. Luego desaparece este fitocromo y aparecen otros. Es un proceso muy complejo. Voy a volver a explicar un poquito lo que hemos hecho con optoacústica, con el fitocromo, porque es interesante. La señal de la que les hablé y que se detecta en este piezoeléctrico es directamente proporcional al coeficiente de expansión del agua, porque estamos trabajando en soluciones diluidas, en soluciones acuosas. Y estas son las constantes típicas del medio, calor específico, densidad. Esta es la energía del láser y esta es una constante instrumental. En agua pura, el agua pura tiene una propiedad que ningún otro solvente tiene, que es que hay una temperatura a la cual este coeficiente de expansión es cero. Y eso es 3,9 grados centígrados. Si al agua pura, en lugar de ser pura, tenemos, por ejemplo, un buffer, va a modificarse. Y en este caso, en el que hemos usado con fitocromo, la temperatura a la cual beta es 0 es 2,8 centígrados. Cuando hacemos nuestra determinación de señales fotoacústicas y optoacústicas y ponemos la referencia en ese buffer, como beta es 0 a esa temperatura, no tenemos señal. Esta es la señal de la referencia. Si ponemos el fitocromo, tenemos una expansión. Distinto, esto es distinto que esto. O sea, podemos detectar cambios de volumen. ¿Qué significa ese cambio de volumen? Significa que yo excito la molécula, voy al estado excitado y ahora voy a producir este primer transiente del que hemos hablado. Resulta que al producirse este transiente hay cambios se isomerizó el cromóforo y hay cambios en las interacciones entre el cromóforo y los aminoácidos que lo rodean en esa cavidad que hemos visto recién, y eso ocasiona un cambio de volumen. Y eso es lo que vemos acá como una expansión. Bueno, también vemos que tiene un alto contenido energético y este fue un trabajo que que hicimos en el año 96 con Sandra Churio, que está en Mar del Plata, en ese momento estaba Lelia de visita por un poco tiempo corto en nuestro instituto. Es una foto en mi casa. Em, entonces, este trabajo, como digo, fue hecho con fitocromo A, extraído de avena en el año 96. Los fitocromos hoy sabemos que se encuentran en muchos organismos y no solo en plantas, en bacterias, en algas, en hongos. El primer trabajo donde se descubrió que había un fitocromo en procariontas fue hecho junto por Wolfgang en nuestro instituto, junto con otros gente
científicos amigos de otros lugares, en particular de Berlín en ese momento, en el 97. Hoy día sabemos que en las bacterias hay fitocromos con espectros de absorción, o sea, son fotocrómicos y tienen espectros de absorción que cubren todo el espectro. Y son los que regulan lo que se llama la adaptación cromática complementaria, que determina que las algas tengan distintos colores en función de la profundidad de las aguas y vayan cambiando su propia síntesis en función de cómo se van desarrollando estos pigmentos. Estos pigmentos, estos fitocromos, especialmente de bacteria, pueden ser usados en optogenética. No voy a hablar de eso hoy, es un tema de otra charla, pero quiero decir que hoy se han otorgado algunos premios en Estados Unidos, los premios Lasker, y uno de ellos ha ido a un colega alemán, Peter Hegemann, que trabaja en optogenética utilizando fitocromos. Bueno, Avalossi, que trabajó con nosotros como postdoctoranda, hace poco tiempo hizo un trabajo con varias proteínas, o sea, con fitocromos de plantas, de bacterias, todos expresados en E. coli, algunas ensambladas con el cromóforo luego de la expresión, otras coexpresadas con la enzima que produce el cromóforo a partir del hemo en coli, y hizo trabajo de optoacústica y de flash fotólisis con todos ellos. Hizo algunas muy interesantes observaciones. En todos los casos el primer transiente se produce muy rápidamente. En todos los casos ese transiente tiene un alto contenido energético. En todos los casos hay una expansión de volumen. Y lo más interesante es que cuando trabajó con el fitocromo truncado, pero ahora expresado y no extraído, obtuvo resultados idénticos a los que obtuvimos en el 96, lo cual es muy gratificante que pueda comprobarse que son similares. Este trabajo tuvo 4 contribuciones de 4 países, de Italia por ABA, de Argentina, porque Bonomi fue estudiante y en ese momento trabajaba en el Instituto Leloir, de Alemania y de China. Bueno, en el tiempo que me queda voy a explicar un poquitito más algunas cuestiones de la optoacústica en soluciones acuosas que interesan, por ejemplo, a los electroquímicos. Acá lo que ven ustedes es una señal optoacústica típica para la muestra en línea llena y para la referencia calorimétrica que nos entrega toda la energía absorbida como luz en forma de calor y la simulación que se superpone a la de la muestra. ¿Qué es la simulación? Es una convolución de la señal de la muestra con la señal de la referencia. Aquí tenemos 2 componentes y podemos escribir esta variación en el tiempo de la señal de la muestra como la sumatoria de las 2 componentes con cada una con su factor, con su tiempo y el factor preexponencial. Y el factor preexponencial se puede dividir en 2 partes. Una parte que tiene que ver con la entalpía, o sea, con ese calor que se desprende de una molécula excitada, y otro que tiene que ver con ese cambio de volumen que también es un movimiento de la molécula, pero no es el calor. O sea, son 2 cosas diferentes, el calor desprendido y, el calor desprendido y el cambio de volumen. Bueno, estos son los parámetros de los cuales ya he hablado, el calor específico, la densidad, este es el calor generado en el proceso I y el rendimiento cuántico que se puede determinar por otros medios. Cuando se grafica este preexponente en función de la temperatura, en un rango de temperatura muy breve, entre 4 y 35 grados, como beta cambia tan enormemente, esto tiene que ser beta, no B, para el agua se obtienen
realmente cambios muy fundamentales. Esto es el agua es el único solvente en que beta varía fuertemente con la temperatura y también en el D2O, si bien no tanto como en el agua. Pero por eso hemos hecho las medidas en el agua. Pero esto nos ha dado la oportunidad de trabajar muy bien y hace poco tiempo, realmente en el 2014 escribimos una especie de guía de trabajo para hacer estos trabajos con Gensch y con un colaborador italiano, Cristiano Viapiani. Eh, Claudio Borsarelli, que es profesor en Santiago del Estero, trabajó con complejos de rubidio y ciano, y grupo ciano, que nos proveyó Franco Scándola en Italia, y hizo medidas muy interesantes. Por ejemplo, cambiando nuevamente y utilizando el mismo concepto del que hablábamos antes, pongo la ecuación acá, graficó nuevamente este producto, este es el preexponencial en esa ecuación que les mostraba antes, en función de la variación de este parámetro CP sobre beta. Y obtuvo estos puntos para la producción del complejo de transferencia metal ligando, para la producción, y estos puntos para su decaimiento. Pero esto en solución acuosa, y a los efectos de establecer bien la ordenada al origen, puso este compuesto dentro de micelas invertidas, cosa que él había aprendido a hacer en su tesis en Río Cuarto. Y obviamente extendió el rango, lo cual fue muy importante para tener seguridad de que estas ordenadas al origen eran diferentes para los dos casos. Bueno, hizo esto con 13 sales monovalentes con igual fuerza iónica. Aquí tenemos solo dos sales. Esto es, bueno, esto es tetrametilamonio y esto tiene que ser, ahora no me acuerdo, pero debe ser una de las más simples, cloruro de potasio o algo así. Y con las 13 sales obtuvo estos datos. ¿Qué son estos datos? Es representar la ordenada al origen en función de la pendiente. Y obtenemos una compensación entre la variación de entalpía y la variación de volumen. Los errores están marcados y obviamente uno puede discutir estos resultados, y si esta correlación es correcta y si el delta G es constante, significa que este término es igual a este término, si el delta G es constante. Cosa que en ese momento supusimos para este trabajo que publicamos en el 98. Y tuvimos razones para suponerlo porque la variación con la temperatura nos indicaba que realmente el delta G era constante. Más adelante, Claudio hizo lo mismo, pero con una reacción intermolecular de cambio de electrones. Y ahí, utilizando las mismas ecuaciones, en un caso tenemos, por ejemplo, para el rubipi, se excita, se produce el metal to ligand transfer state. En este caso, prueba con varias sales monovalentes y la graficación de esta ecuación en función de CP sobre beta no cambia para las distintas sales. Pero si miramos el segundo tiempo del fitting de las señales de optoacústica, ese corresponde a la intercepción, quenching, mal dicho, de el triplete, o sea, el MLST, el Metal to Ligand Charge Transfer State, por metilbiológeno, y la transferencia de electrones. Y sí varía con las distintas sales. Y ahora graficamos para esta intercepción las ordenadas al origen en función de los cambios de volumen. Y nuevamente obtenemos una relativa línea recta.
Y en este caso, el delta G había sido medido como constante por Hoffman eh, Boston College. Entonces sí podemos decir que si nosotros medimos que el delta H tiene una expresión gráfica de una constante más X por delta, el cambio de volumen que medimos, y esto es igual a delta G más T delta S y delta G es constante, podemos establecer una relación entre el cambio de volumen y el cambio de entropía para una reacción que no es una activación, como a veces miden muchos físico-químicos, incluida yo, sino una reacción. Y para ser corto, esto lo hemos hecho con muchísimas cuplas, quenching de triplete de una porfirina por benzoquinona, distintos complejos BIPI con metilbiológeno o intramolecular, y también para flavinas con varios donores, por ejemplo, triptofanos, tirosinas, en varios trabajos. Y para cada uno de ellos tenemos una correlación con el lambda de Marcus, que como ustedes saben, mide o expresa o condensa la variación del solvente alrededor del estado excitado. O sea que en casos en que hay fuertes interacciones cromóforo-agua, como en todos estos casos fueron todas soluciones acuosas, podemos correlacionar el lambda de Marcus con esto que nosotros medimos por optoacústica para la producción de estados transientes. Bueno, esto es una cosa interesante, obtuvimos esta relación, no sabemos si es una verdad de perogrullo o una gran cosa que hemos encontrado, pero nos puso muy contentos, hay bastante para hacer en esto aún. Esto lo hizo, aquí está Andrés, que fue justamente, había hecho la tesis con Rita Hoyos en Córdoba. Acá está Martín, este, eh, Martínez Junza, que es de Barcelona, y Luis Crobeto de Sevilla. Bueno, eh, y aquí está Franco Cabrerizo, que hoy día trabaja en Chascomús. Con esto termino la parte científica. Quiero mostrarles rápidamente algunas fotos. Esta es una foto de los tesistas de Lisi Grotebol en el ELAFOT de La Plata de noviembre del 2004. Va mi agradecimiento por la formación recibida por Eduardo y Juan Grotebol en su momento. Tratamos de hacer como un árbol genealógico en ese congreso en La Plata. Santi Nonel, que fue mi estudiante, todos los demás fueron postdoctorandos argentinos. Este es Alberto Risi, Sonia Bertolotti, Pedro Andi, Daniel Mártire y Sandra Churio. Esta es la creación precisamente del grupo argentino de fotobiología, el primer Grafov en La Plata en el 2011. Acá está Mario Guido, acá está Argüello, y bueno, hay varios más. Y esto es parte de colaboradores, incluido Claudio, y las demás son colaboradoras que han estado en Alemania. Bueno, estos son varios de los cursos que he hecho, algunos de los cursos. Esta es una escuela de fotoquímica y fotobiología que se hizo en Italia, donde está Gabriel Andrés Santi, Thomas Kensch, Luis Crobeto, Viapiani y Alessandro Feis de Florencia. Este es justamente el curso en Córdoba en el 2013 de fotorreceptores biológicos. Esta es una foto de colaboradores de Mulheim que estuvieron en el Congreso en Córdoba de fotobiología, justamente. Este es Wolfgang Gärtner y Avalossi. Y bueno, finalmente quiero darles las gracias primero a todos y todos mis colaboradores a lo largo de los años y las colaboraciones externas con el mundo entero, el fuerte apoyo de la
Sociedad Max Planck y de Kurt Schaffner a lo largo de los años, la extraordinaria colaboración con Enrique San Román, que falleció en el 2019, y con Lelia, también fallecida, y con Ava Lossi y Wolfgang Gärtner. Les muestro a mis nietos, mis 4 nietos, que acá los verán. Doy gracias a mi familia por estar a mi lado, mis 2 hijas, Paula y Carolina, sus compañeros, padre de mis nietos, o sea, Boris y Mijael, y acá están mis 4 nietos, Linus, Ana, Elías y Leo, el mayor. Y agradezco naturalmente a los colegas de la academia por el honor de hacerme miembro de esta academia. Y muchísimas gracias. Bueno, Silvia, hermosa la presentación, muchísimos resultados, una trayectoria larguísima, muy fructífera. Muchísimos colegas hemos visto en las fotos, a veces irreconocibles los colegas, ¿no? Muy jóvenes. Pero me parece muy lindo recordar a todos y bueno, queda claro que tu aporte a la ciencia argentina y a la fotoquímica está demostrado a través de todos estos años y continúa siendo una ayuda muy importante para todos nosotros. Muchas gracias a todos. ¡Bravo! Justo, Silvia. Me pareció bueno. Wow.